Les damos la bienvenida a Psi Espacio en Blanco, un lugar donde semana con semana 3 mujeres y un hombre perdido comentarán temas de actualidad y a veces nos iremos al columpio. Estoy con Bárbara. Levanta tu mano, Bárbara. Una mujer creadora con conciencia social y revolucionaria. Vanessa es viajera, empoderada y con sororidad. Gustavo, el vanguardista, soñador y emprendedor. Y yo soy Frida, una mujer lunar, creativa y rebelde. Muy bien, en esta ocasión vamos a profundizar un poco más en el libro que revisamos en el podcast pasado, Perspectiva de Género, una visión multidisciplinaria, este libro naranjita. Y pues bueno, una pregunta que me surge al leer esto y me parece importante ponerlo de momento inicial, ¿qué nos puede aportar un libro de perspectiva de género? ¿Alguien quiere responder? Yo creo que la primera cosa que nos da este libro es una nueva manera de ver las cosas. Porque, bueno, no sé ustedes, compañeras, pero yo en la carrera de psicología como que todo era demasiado frío o todo ya estaba dado por hecho y la manera de tratar las problemáticas era como muy estereotípica. Y a la hora de leer el libro, a mí me hizo ver o estar consciente como de las otras realidades o de las otras opciones. Pues justamente hace eso, por ejemplo, en el capítulo de familia, habla como de desmenuza la idea de familia en México. Habla mucho de estas casas que si bien están gobernadas por mujeres o que económicamente las mantienen mujeres, siguen estando gobernadas en tanto poder y autoridad por hombres, ¿no? Y pues en el de sexualidad, que creo que es un capítulo muy importante para cualquiera que se quiera meter en el tema, pues nos desmenuza o nos da la visión sistémica de la sexualidad, en donde nos dice, sí, el género es una parte importante de la sexualidad, pero existen otros 3 elementos que ahí se juegan y que constantemente, no diría están en batalla, pero sí tienen algo que ver y que no podemos omitir cuando atendemos a alguien o estamos frente a una persona de manera profesional. Sí, coincido contigo y le doy la palabra a Bárbara, que levantó su mano. Gracias, vamos a levantar la manita. Exactamente. ¿Qué aporta este libro? Creo que justo como dice Gustavo, te aporta muchísimas cosas y más que nada te abre la perspectiva, ¿no? Para mí, como tal, sí fue uno de los primeros libros de perspectiva de género que llegó a mis manos y no sé, como que cada que lo leo, le encuentro como otras cosas, ¿no? Que analizarle, ¿no? O sea, que incluso tal vez refutar, porque bueno, este libro se escribió en el 2013, ¿no? Ya tiene 7 años y hay cosas que ahora conozco más y que puedo decir, bueno, tal vez no es tan así, ¿no? Pero bueno, les confieso, ¿no? Que nunca jamás en mi vida había leído este libro desde que lo tengo de corrido. O sea, siempre era como un libro, para mí era mucho un libro de consulta, es decir, había leído todos los capítulos, pero en momentos distintos, ¿no? O sea, cuando estaba investigando sobre el feminismo, pues solo leí el primer capítulo, ¿no? Cuando estuve investigando sobre, no sé, todos estos estereotipos, me fui a la parte de familia y también de un poco de educación, ¿no? Entonces como que siempre lo leí por partes y esta primera vez que lo leí todo de corrido iba como hilando mucho mejor las ideas, pero creo que también por la forma en la que está constituido este libro en específico, como que te permite hacerlo un libro de consultas sin, vaya, es que si lees el primer capítulo y lees el último, los entienden los dos perfecto, ¿no? Aunque no hayas leído el primero, puedes entender perfecto el último, porque así fue como me pasó. Entonces creo que te aporta muchísimo en abrir la perspectiva a las áreas a las que está enfocado el libro, ¿no? O sea, la parte de sexualidad, ahora sentí como si lo hubiera leído por primera vez, porque estaba yo otra vez como
no sé, como la primera vez que lo leí, como que, no sé, como que se abrió de nuevo y yo, anímate, sí es cierto, ¿no? O esto de, no sé, durante la carrera, sobre todo en Iztacala, siempre la parte del psicoanálisis fue muy criticada y yo al principio, ahorita ya a lo mejor un poco de juego, ¿no? Pero al principio sí era como mucho el psicoanálisis, no sé, nada más porque sí, nada más porque mis docentes lo decían, no porque de verdad tuviera como un fundamento real de por qué no era yo fan del psicoanálisis, ¿no? Pero con este libro, justamente, como lo va explicando, la parte en la que refuta lo de la sexualidad según Freud, es como que digo, claro, pues es que sí, ¿no? Esto tiene más sentido a solamente decir, no, es que no es algo científico y por eso no lo, no, ni siquiera lo voy a leer, ¿no? Ni siquiera va a tomar la molestia de saber de qué habla porque no es algo científico. Entonces, no sé, esa parte creo que es que aporta muchísimo el libro, no sé, en tan poquitas páginas, te aporta muchísimo como profesionales de la salud, ¿no? Como decíamos la vez pasada. Gracias, Bárbara. Vane. Pues justo, me parece que como terminamos la vez pasada, que sí lo recomendábamos porque era un buen resumen de todos los temas a los que se dedica y que aparte es pues muy sencillo de leer, como ya lo comentaba Bárbara. Me parece que es importante, o bueno, ocupan este libro para iniciar en el diplomado de perspectiva de género, me parece, ahí en Iztacala. Sin embargo, bueno, me parece que cualquier persona que quisiera como entrar a estos temas de género, feminismo, sexualidad y las diferencias entre todas estas categorías, pues me parece un buen inicio, ¿no? Una buena puerta. También, como les comentaba la vez pasada, tengo como ciertas, no sé, hay cosas que me hacen mucho ruido, hay ciertos conceptos que me hacen mucho ruido, porque pues ya he ido avanzando, ¿no? Leyendo otras cosas, investigando un poco más sobre estos temas, y entonces hay cosas que ya no me checan, ¿no? Por eso, bueno, lo recomiendo como para personas que sean que vayan iniciando en estas situaciones, pero ya personas que ya tengan como cierta experiencia en estos temas, me parece que va a quedar como muy básico, porque pues eso, ¿no? Los conceptos, por ejemplo, habla de discriminación y de opresión de forma indiscriminada. Vane, ya no te logramos escuchar. Vamos a esperar un momentito a ver si se restablece su conexión. Bueno, mientras regresa Vane, justamente quienes hemos leído también depende mucho pues nuestra deconstrucción personal, ¿no? Creo que eso es un aporte desde la perspectiva de género, que no solamente tiene que ver justo pues desde estos conceptos, y que eso lo vamos incorporando, dejando a un lado aquello que ya no nos funciona, ¿no? Entonces, creo que eso también nos puede aportar. Pues sobre esta parte de que en algún punto quedará limitado, creo que sí. O sea, finalmente el libro no está planteado para hacer una enciclopedia o para darnos luz eterna. Está planteado para hacer, a ver, o sea, esto es lo primerito que vas a ver y estos son peritas y manzanitas y así se dividen las cosas y así es como puedes empezar con una visión crítica, pero efectivamente no está planeado, no creo que cuando la doctora Antonieta haya dicho, quiero hacer este libro, lo planteara como una enciclopedia, porque no, si no sería todavía más extenso y creo que incluso pues sería eso, una enciclopedia. Uh-huh. Pero pues es que creo que es eso, que es súper básico, que te permite franquear o flanquear tus propias miedos, prejuicios, o sea, porque luego hay libros que te reciben como esperando que ya sepas muchas cosas y que estés dispuesto a desensamblarte completamente para entenderlo. Y este libro dice, ok, o sea, sabemos que no estás preparado para escuchar esta verdad tan cruda, sobre todo para los hombres. Y los hombres que viven en total privilegio, el libro
apuesto que le sacaría los tornillos de la cabeza. Ok, estamos de acuerdo que no estás preparado para saber todo, entonces vamos, toma esta bicicleta con llantitas. Eso me parece el libro. Toma esta bicicleta con llantitas. O sea, los dos capítulos que a mí me parecen como más importantes o más trascendentes para mí por la práctica con familias y con sexualidad, que últimamente me llegan muchos pacientes con problemas sexuales, pues justamente son las dos, el capítulo de sexualidad y el capítulo de familia. Pues justamente en el de familia, básicamente nos dice, a ver, la familia de Barbie, Ken, el perrito y las niñas, pues no, en México no existe. Desde la parte histórica y desde la parte demográfica no existe. Hay un montón de familias disidentes, hay un montón de familias que incluso me atrevería a llamar resistentes, y pues que evidencia el libro y te dice, mira, o sea, revisa estos documentos que te permitirán darte cuenta que no somos Barbie Ken, ¿no? Y el de sexualidad justamente hace esta crítica a la teoría freudiana, bastante pues, machista, siglo XIX, ¿no? Hace esta crítica y te da a Eusebio Rubio, que creo que es el mejor autor para hablar de sexualidad, porque cuando me he encontrado con otras personas que trabajan sexualidad desde otras teorías, sobre todo la psicoanalítica, no sé por qué les vacila la psicoanalítica, da otros elementos y me ha permitido, digámoslo así, pues no quedar por abajo de profesionales con a lo mejor más tiempo, con otras certificaciones en el área de sexualidad. Creo que el capítulo y Eusebio Rubio te permite decir, ok, a ver, hay que revisar esto, hay que revisar lo otro, hay que revisar aquello, ¿no? Sobre todo en la parte de lo masculino, creo que la dimensión de erotismo y reproductividad son dos partes que son súper importantes. El plantear cómo chingados sentimos placer los hombres y bueno, eso es otro libro, pero hay un libro de la doctora Córdoba que habla de masculinidades, que justamente dice, los hombres no hablamos de cómo sentimos placer, solo lo sentimos y punto, ¿no? Y también la parte de reproductividad, que pues los hombres no es como que seamos las personas más responsables con respecto a nuestra reproductividad, sino que la reproductividad siempre termina cayendo en hombros femeninos, e incluso hoy en la tarde estaba viendo un mini documental con respecto a la esterilización forzada, que no esterilizan hombres. Es muy curioso, ¿no? Que en esta práctica de la esterilización forzada, quien se esteriliza es a mujeres indígenas, en un momento que no pueden defenderse, pero ya empecé a divagar. Para eso Siempre es pasa, ¿no? espacio. Pues sí, Justamente. pero igual, o sea, intentábamos mantenernos dentro del libro. Y es que aparte, ¿sabes qué? Creo que el libro permite eso. O sea, como dices, es un primer toma, ¿no? Estos como el ABC, ¿no? Casi podría decir, el ABC de la perspectiva de género, pero que también creo que algo importante a la perspectiva de género, y tomaré las palabras de Mane dado que no está aquí, cualquier cosa, estando en estos temas, debe de ser criticable, ¿no? Debe de ser permitir esta crítica, ¿no? Para ir como construyendo sobre de, ¿no? Porque si nos quedamos con que lo que dice aquí es es ya la ley, ¿no? Aunque sea así de sencillo, ¿no? Porque por eso me encanta, ¿no? Que lo simplifican muy bien. Por ejemplo, a mí, yo cuando entré a perspectiva de género, entender las relaciones de poder fue algo que me costó muchísimo, ¿no? O sea, cognitivamente hablando, era, o sea, ¿cómo, no? Y como dicen, ya ves poder en todos lados y, ¿no? Entender esa parte, a mí, este capítulo, el último capítulo de Poder y Género, me ayudó a entender muchísimo más, ¿no? Como dice Gus, tienes tus capítulos favoritos, ¿no? O sea, a mí el que más me sirve, obvio, por el tema donde estoy y donde siempre ando, pues divulgando sobre todo ese capítulo, porque no siempre pueden como ir hasta Iztacal a comprar el libro, es el de educación y género, ¿no? Y el de género y poder, para yo que trabajo en los ámbitos educativos, junto con Frida, que ya me acompañó por allá. Y bueno, Vale también, aunque ella más a la distancia,
siempre les doy estos 2 capítulos, ¿no? Para que entiendan como la importancia de la educación, ¿no? En la formación de los estereotipos de género y también de que vean las y los profesores la situación de poder en la que se encuentran y cuánto daño pueden hacer usando mal ese poder, ¿no? Entonces, esos son como mis favoritos, pero también justo ahora que estaba leyendo, digo, cuando leí, de primera vez les digo que yo los leí como por partes, y y me parecían increíbles, pero ahora que lo leí de corrido, justamente hablando de que es como el ABC de la perspectiva de género, no sé a ustedes, ya me dirán, ¿no? Me dirán si es mi pura percepción, pero yo lo sentí como muy repetitivo, vaya, como que digo, cuando lo leí de forma separada, no me pareció así, porque les decía, creo que esa parte es buena, ¿no? Que te permite leer un capítulo, ¿no? Y a lo mejor lo dejas y retomas el siguiente y entonces ya tienes, no pierdes el hilo de la lectura. O como yo que le digo que lo sabe de consulta. Pero cuando lo lees todo de corrido, o sea, si te quieres sentar a leer el libro de una sola sentada, como dicen, lo sentí como muy repetitivo, ¿no? Como que en el capítulo 1 ya me hablaron de esto, y luego en el capítulo 2 me vuelven a hablar de, no sé, como que entiendo la idea, pero cuando lo lees de corrido, sobre todo cuando ya conoces un poco más, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando lo leí la primera vez a esta primera vez de corrido, sí fue así como de, pero eso ya lo dijeron, ¿no? No sé, un poco, supongo que tiene que ver con la misma idea que tenían del libro, pero que cambia, ¿no? Creo que esto que dice Vane pues de que es un libro para iniciar, sí hay que dejarlo como muy, muy claro. Es un muy buen libro para iniciar, pero si ya conoces la perspectiva de género y ya has tenido otras lecturas, te va a quedar muy corto, ¿no? Y creo que sobre todo también para ir identificando esos conceptos primerizos, ¿no? Por ejemplo, roles sexuales y de género en la familia, roles sexuales y de género en lo sexual y en estas cuestiones de poder. Entonces, sí, que ya en la práctica, por ejemplo, en cuestión, a mí me gusta mucho el capítulo 4 de sexualidad, que habla sobre los derechos sexuales y reproductivos, ya cuando lo llevas ejerciendo desde esta parte o aplicándolo, mejor dicho, en el ámbito de la salud, pues te ayuda a entender varias cosas, ¿no? Por ejemplo, de pronto cuando estaba haciendo el servicio social desde la perspectiva de género, era como, ¿por qué no se utilizan métodos anticonceptivos? Entonces venían de por medio estas creencias, desde hombres y mujeres, pero nuevamente pues vamos evolucionando y definitivamente ahorita con la situación de pandemia seguramente se van a ir presentando diversos fenómenos. Vane, ahora que estás de regreso, ¿te gustaría comentar algo? Errores en la tecnología. Bueno, pues ya creo que Bárbara complementó mi idea en esta parte de que es un poco redundante el hecho de estar repitiendo como la información y los objetivos de la perspectiva de género. Sin embargo, bueno, como menciona, ¿no? Para principiantes es súper bueno, ya lo estaba comentando, lo dan para el diplomado como una, bueno, por un libro como es, para iniciar, no sé. Y bueno, no sé, algo que me parece importante justamente también, aunque sea un libro para principiantes, es tener siempre una lectura crítica, ¿no? Me parece que en cualquier libro que llegue a nuestras manos hay que tener una lectura crítica, ¿no? Entonces, pues, al respecto anoté como ciertos puntos, ¿no? Que es como ver estas fechas de la información que se está manejando, porque si bien el libro es de 2013, sus referencias son de 1990 al 2000. Entonces, en realidad también esta información pues sigue actualizándose día con día. Ya mencionaba Gustavo que pues en la parte de familia había como actualizaciones o formas de identificar la familia recientes, ¿no? Que ya no solamente es la familia nuclear, sino ya también hay otros tipos de familia, monoparental, homoparental, separadas, mixtas o todos esos nombres que les han dado actualmente, ¿no?
Sin embargo, bueno, también es importante saber que esta información se sigue actualizando día con día. Entonces, bueno, revisar esta parte o considerar las fechas en las que la información se está presentando. También justo lo que les mencionaba de los conceptos, ¿no? Porque hay algunos que no son profundizados. Ya les comentaba esto de que la discriminación y la opresión la están viendo como si fuera una misma cosa, cuando en realidad pues la opresión se enfoca en que hay un género o un sexo más bien que está siendo subordinado a favor o a beneficio de otro, ¿no? Cuando la discriminación únicamente se refiere a que hay como, cuando no se cumplen ciertos parámetros sociales, estas personas son marginadas, pero no se está refiriendo a ningún beneficio o algún privilegio de un sexo sobre el otro, ¿no? Entonces hay que tener como en cuenta eso. Creo que me quedé justo en el tema de equidad. A mí esto de la equidad y la igualdad me parece un error, porque si estamos hablando que el género es justamente esta asimetría entre la masculinidad y la feminidad, y que son estas cajas rígidas que nos pone la sociedad, a mí me parece que no es posible tener una igualdad entre estas cajas o seguir teniendo personas que cumplan con estos mandatos de género femeninos y masculinos, y que eso de todas formas les implique una igualdad o una equidad, ¿no? Que es un término que lo están redundando en todo el libro, pero en realidad nunca explican de forma material y simbólica qué es lo que significa esta equidad. Y bueno, también hay, por ejemplo, en el tema de sexualidad, anotan esto que existen aberraciones genéticas, ¿no? Hablan demasiado de diversidad, pero de repente agarran y ponen, existen estas aberraciones, ¿no? De nuevo ponen este término de anormalidad o de algo que no está bien para esto. Entonces ahí está chocando su intento de diversidad con decir de todas formas hay gente que es anormal, ¿no? Y bueno, finalmente esto de empoderamiento femenino que lo explican en el último capítulo, pero pues también es importante, ¿no? Porque bueno, también es un tema que ha estado como muy popular, pero también se ha tergiversado. Y finalmente, con esto de la lectura crítica, me refiero también tomar en cuenta la interseccionalidad, ¿no? Que es algo que no ahondan en el libro, pero es importante saber que pues no todas las personas pues no estamos parados en el mismo lugar, ¿no? Porque aparte de esta intersección de género, también está la raza, la clase, la edad, si tienes alguna discapacidad y todas estas demás variables que pues no se consideran. Lo único que sí me parece importante es que, bueno, en todo el libro al menos está situado en México de forma general, entonces eso me parece como bueno porque también nos está dando como una visión general básica de lo que está sucediendo en el país y no está como retomando de otros países. Bueno, sí retoma ciertos modelos de otros países, pero intenta ver cómo esos modelos extranjeros funcionan aquí en México, ¿no? Y también, bueno, repite, o tiene la historia de ciertas cuestiones de México, como por ejemplo en el área de familia y en el área de educación, me parece que son los temas. Bueno, y en el último de poder, ¿no? Que también habla justamente de la violencia que existe aquí en México. Entonces, bueno, eso sería como lo que quería como redondar antes de... Te estás cortando nuevamente, Vane. Yo sí la escuché bien. ¿Sí? Yo también. Ah, muy perfecto. Ahora, con respecto a la Debe ser inestable redundancia, mi internet. tal vez, creo que la parte de la redundancia, que es algo que todos nos dimos cuenta, creo que tiene que ver con que es un libro como de legos, o sea, que justamente porque es un libro de texto, te permite dárselo a otra persona, decirle, a ver, léete este capítulo. Entonces, como todos traen, digamos, el mismo trasfondo, perfectamente lo puede entender y perfectamente puede inmiscuirse en el tema, ¿no? Por ejemplo, cuando yo di clases en preparatoria e hice mi mayor esfuerzo en meter perspectiva de género, justamente les di dos capítulos del libro, los dos que ya dijimos que soy fan, y pues medianamente, o sea, a los que les interesó, pues sí se metieron y ahondaron y les pareció interesante y bastante didáctico el libro, ¿no?
a diferencia de tener que decirles, no, o sea, tampoco el libro está largo, ¿no? Pero tenerles que decir, ¿sabes qué? Pues tienes que aventarte todo el libro para entender justo el capítulo que te estoy pidiendo que entiendas. No, creo que justamente es un libro de Legos y que incluso, pues, o sea, lo apliqué en preparatoria, funciona en preparatoria. Entonces, creo que también pudiéramos situarlo en los 3 años de prep. No lo he intentado en secundaria, pero tal vez hasta en secundaria funcionaría. Situarlo como una lectura para bachillerato, bueno, prepa, bachillerato y los primeros años de licenciatura, ¿no? O cuando justamente estás entrando, porque No sabes este, nada. pues, no sabes nada y vienes, por ejemplo, de una estructura educativa y de una estructura de disciplina muy de no importan las diferencias y eso de interseccionalidad son invenciones de un grupo, de un lobby que acá como les fascina esa palabrita, ¿no? Este, entonces justamente te permite como meterte, ir viendo cómo te funcionan las cosas y lo que sí me parece, a lo mejor no peligroso, pero sí, como justamente es tan fácil de entender, cualquiera lo puede manosear y Mm, citarlo en sus manoseos. Tuve un compañero en la carrera que no sé qué hubiera hecho con el libro, o sea, probablemente hubiera hecho mucho daño terapéutico y mucho daño en sus contextos de aplicación si hubiera tenido el libro, porque era un macho en todo el sentido de la palabra o un machirulo en el sentido argentino de la palabra, y hubiera agarrado los argumentos del libro para hacer discriminaciones y segregaciones de personas, ¿no? Es que creo que justamente una de las fortalezas del libro es su mayor debilidad, ¿no? O sea, eh, esta cuestión de que puedes leer los capítulos por separado, ¿no? Aunque te decía yo, aunque no hayas leído el primero, puedes leer el último y entenderlo bien. También puede ser como la debilidad, ¿no? Que si lo lees completo, ¿no? Si lo lees en una sentada, dices, esto es muy repetitivo, ¿no? O si ya conoces el tema. Pero también creo que dicen todo lo que dice el patriarcado y hasta casi como a mitad del capítulo te dicen, no, es que esto no es así. No sé, entonces podría parecer, ¿no? En una lectura muy superficial que al principio te dicen esto tiene que ser así, ¿no? Y entonces si tú no lo lees completo, ¿no? Y si no tienes esta lectura crítica en la que hablaban, pues se te queda como, es que es así. Y entonces, justamente como está en un libro, puede ser citado, ¿no? Puedes tomar ese párrafo, descontextualizarlo y decir, es que esto dice la literatura, ¿no? Que así debe de ser. Entonces, justo creo que esto es importante, ¿no? Como tener estos sin embargos, ¿no? O sea, que tener cuidado con la estructura del libro, porque bueno, cuando estás en la cuestión de aprender, ¿no? Y de instruirte un poco como de la perspectiva de género, lo puedes entender, pero si no hay esta autocrítica también propia, ¿no? Lo que decíamos de llevarlo a nuestra vida, te puedes ir con la finta, ¿no? Como dicen, y quedarte solo con la primera parte del capítulo donde te dicen los mandamientos para mujeres y para hombres, ¿no? Y también algo o sea, en esta cuestión como de la autocrítica o de poder leer ese texto, como viendo también otras cosas que no me agradaron. Bueno, lo que ya decía Vane, ¿no? Que cuando yo lo leí la primera vez, pues que me pasaron de largo porque pues ni me había dado cuenta que eso estaba ya no tan actual, ¿no? Pero esta cuestión lo de las aberraciones, cuando lo leí sí fue así como de, o sea, ¿cómo, no? Pero bueno, digo, ok, puede ser por esta cuestión pues como del tiempo, ¿no? No, no es disculpa, pero creo que sí es importante ver lo que dice Vane, ¿no? Yo también me di cuenta que creo que la más actual de las referencias es del 2009, o sea, ya es hace 11 años, y esa referencia tendrá referencias mucho más en el pasado, ¿no? Entonces, hablar de esa parte, en la parte cuando habla de el término, en el capítulo de familia justamente, se refiere a las familias en las que falta ya sean los hijos
o alguna de las, ya sea alguno de los cónyuges, ¿no? En estas familias homoparentales, se refiere a ellos como familias nucleares incompletas. Y entonces a mí me hizo como recordar esta marcha por la familia, como esta que hicieron hace como unos años, no creo que solo era La, marcha por la familia, ¿no? la siguen haciendo, la marcha del Frente Nacional por la Sí. Familia. Una cosa horrible. Ajá, justamente cuando leí esa parte de que decía familia, ¿qué? Nuclear incompleta, ¿no? En la que o faltan los hijos o falta una pareja, me hizo referirme directamente a esa marcha, ¿no? Y decir, o sea, ya hay que tener en cuenta que estos términos de familia van cambiando, que si los cuatro nos vamos a vivir una casa para siempre, ¿no? Podríamos ser una muy bonita familia sin necesidad de ni de ser pareja, ¿no? Ni de ser tener estas, ¿cómo se llama? Consanguinidad, ¿no? Ajá, sí, no tener ningún Consanguinidad. consanguinidad. Ajá, entonces creo que con esas partes, creo que son con las que, como dice Vane, hay que tener cuidado, ¿no? Y también como dice Gus, ¿no? En la cuestión del peligro que textos como estos pueden llevar a lo que ya nos decía Vane la vez pasada, ¿no? La perspectiva de género mal aplicada, manoseada, y al final del día que sirve a las estructuras de poder que siguen sirviendo al patriarcado, ¿no? Y también Lo hay que único, pensar, bueno, Vane. lo único bueno de este libro, bueno, más bien como de la forma en la que están redactando los capítulos o la forma en la que manejan los temas, es que justamente están manejando esta perspectiva de género feminista. O sea, no deberíamos, o yo no he visto que le pongan como este apellido de feminista, por lo que ya decía anteriormente, ¿no? O sea, fue como un caballo de Troya en el que pues entró así a las academias, ¿no? Como perspectiva de género. Bueno, al inicio fue estudios de la mujer, después se volvió perspectiva de género, pero pues me parece que sí es importante anotar como este apellido, ¿no? De perspectiva de género feminista, porque justamente esto permite o se realiza este análisis de las relaciones de poder, ¿no? Y que aparte se está buscando una transformación de la condición de hombres y mujeres, ¿no? Eh, Sobre todo, bueno, de las condiciones de las mujeres, ¿no? Que por eso viene del feminismo. Sin embargo, pues lo que mencionaba la vez anterior y lo que estás comentando, Bárbara, es que justo si se le quita como este apellido feminista o esta visión feminista, pues, sería como únicamente ver la condición de hombres y mujeres por número o por diferencias, o en las instituciones se ha manejado el género únicamente como para hablar de mujeres, y entonces eso es lo que ya está como tergiversando, ¿no? De lo que se trata esto de la perspectiva de género. Y entonces justo creo que la invitación del libro, porque en realidad tampoco te aparece como puntualmente los pasos en qué hacer o cómo hacerlo, es que se hagan estas transformaciones sociales, y aparte que sean simbólicas y materiales, ¿no? A lo mejor de estas prácticas o de las formas en las que se está viviendo el género. Entonces, bueno, es como algo que yo rescataría, que inicia, que su primer capítulo sea sobre feminismo, de forma muy básica si quieren, pero que lo retome. Y que durante todos los capítulos, en ciertas partes, a veces sí habla o retoma de nuevo esta parte de feminismo, y que pues se aboca a estas modificaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es como lo que quería como rescatar un poco de entre los contras que hemos dicho ahorita. Y no sé, Gus. Bueno, yo lo que iba a comentar, justamente me hace ruido, intenté buscar las palabritas en el texto, pero no las reencontré, esto de familias incompletas y aberraciones, pero me puse a consultar quiénes son las autoras de estos dos capítulos, y justamente son Laurebelia Torres, María Teresa Hurtado y la doctora Dorantes, ¿no? Y pues lo veo un poquito como el chiste del tío Cocoy, que ya no, que justamente ya no son tan pulcros porque traen tan metido el lenguaje, está tan metido en sus cuerpos
que de pronto, aunque estén muy deconstruidas e intenten escribir con mucha pulcritud, de pronto se les salen estas palabritas del Frente Nacional por la Familia. Y entonces, eh, como que les tira el argumento, y lo voy a poner en enormes comillas, ¿no? Justamente hay que ver quiénes son las autoras, ¿no? Personas que ya llevan un montón en la academia, mínimo de quienes sí tengo algún tipo de información, de Laura Evelia y de la doctora Dorantes, no creo que vayan a marchas, ni creo que estén metidas en grupos políticos de manera activa, y entonces justamente todas estas palabritas y todos estos tropiezos vienen de eso, de la academia, de una academia un poquito desconectada, ¿no? Institucionalizada, a lo mejor perspectiva de género light, ¿no? Y con esto que menciona Vane de que probablemente, bueno, más bien, tiene el apellido feminista, pues reitero la parte de que todo es manoseable y todo lo que digas puede y será usado en tu contra. Y me recuerda, la próxima semana que hablemos de COSIX voy a descoserme, se los juro. Pero justamente me recuerda a una coach que vino a enseñarme de perspectiva de género. Yo ya estaba súper metido en esto y ya había leído y mi tesis ya estaba terminada y todo. Y de pronto se pone a hablarme únicamente de la situación de las mujeres y yo eso no es perspectiva de género. Y dice, sí, en mi curso me lo dijeron y bla, 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 bla. Y yo, como perico, y yo, ah, ok. ¿Y eso cómo lo aplicas en el taller en el que estamos? Y dijo, no sé. Y volví a repetir el párrafo y yo, ok, no entendiste, corazón. O sea, me llevas mucho tiempo de experiencia, ¿no? Pero corazón no tienes ni idea. Con permiso, me voy, agarré mi chalina y me fui. Michalina. Sí, de hecho, esta parte de cuando están hablando de lo que les decía de las familias nucleares incompletas, es un término que retoman de, no sé si es autor o autora, porque creo que me iré con la cinta y diré que es autor, porque cuando son autoras, hasta en muchas ocasiones, y creo que eso es algo padre del libro, ponen el nombre completo, ¿no? Y si no ponen el nombre, sí hablan que es autora, pero en este no vi, no recuerdo si hacen como la mención de si es hombre o mujer, pero es de ni siquiera sé cómo se pronuncia, Volnivik, es del 2000. Entonces, ¿Qué página está, no, corazón? ay, el apellido que encontré está en la Ajá. 48. Justo es en la 49 donde habla de que este autor o autora lo divide en hogares en tres tipos, ¿no? Los hogares nucleares, ¿no? Completos con cónyuge, con hijos o sin ellos, e incompletos sin cónyuge, ¿no? Con hijos o sin ellos. Ya lo de los hogares ampliados y los hogares unipersonales. Entonces, o sea, habría que decir que lo que no me encantó es que tal vez retomaran a este autor o autora porque pone el apellido de incompletos, ¿no? Como que falta algo. Y yo diría que no, que no falta nada. Y justamente también en esta parte de cuando estaba leyendo de nuevo el capítulo de la familia, me hizo pensar, porque habla de hay una parte donde habla de las funciones que tanto padres como madres deben de ejercer, ¿no? Deben de darle o sería la función de darle a sus hijos e hijas, ¿no? Como lo de formar, ¿no? Darles amor, la disciplina, seguridad, estar presentes y todo eso. Y justamente en la parte, antes de eso habla de lo que la madre hace, ¿no? Y lo que el padre hace, que básicamente, ¿no? En la parte como estereotipada se limita a castigar y a dar dinero, ¿no? Pero cuando habla de las funciones de padres y madres, de nuevo, como decía Gus, como que se puede como contrariar, ¿no? Porque primero es como que maneja la familia como incompleta,
¿no? Y que la parte de las funciones que ejerce el padre en específico puede como llevar a que haya problemas con los hijos e hijas, ¿no? Dice emocionales o psicológicos. Pero cuando está especificando como las funciones, entonces si hablamos desde la perspectiva de género, podría decir que estas funciones completas las puede llenar tanto el padre como la madre de forma, ¿cómo se llama? Individual, vaya, en una familia que solamente haya papá o solamente haya mamá, pueden llenarse. Entonces me quedé pensando, entonces, de verdad estaría como tu formación, ¿no? O tu crianza incompleta si es que no está papá o si es que no está mamá. No sé, como que me hace como volverme a cuestionar, ¿no? O sea, sí, creo que no me había dado cuenta que yo también todavía traigo introyectado que tiene que estar papá y tiene que estar mamá para que un niño o niña crezca bien y feliz, ¿no? Como en la utopía. Pero cuando estaba leyendo las funciones que no las pone ya como mamá hace esto, papá hace otro, ¿no? Hablando de quitando los roles de género, entonces me vuelvo a preguntar, ¿no? Entonces sí podría perfectamente cualquiera de los dos cumplir con todas estas funciones y que un niño o una niña crezca sin carencias. Porque ahí justamente habla de, no lo dice como tal con esas palabras, pero habla de estas, ¿cómo se llama? De redes de apoyo, ¿no? Las redes de apoyo que son necesarias siempre cuando solamente hay un padre o una madre, ¿no? Porque al final del día el salir a trabajar, ¿no? Sí, pues sí implica, ¿no? De cierta manera no estar tan al 100 con los niños o las niñas, ¿no? Pero no sé, yo me quedé así como, yo creo que unos 15 minutos dando vuelta y lo volví a leer y entonces quedaba aquí en mi viaje astral sobre lo que estaba pensando y me seguía cuestionando. Pues es que también creo que hay que pensar en la denominación de origen de la Aurebelia. Su denominación de origen o de dónde viene es de la terapia familiar más conservadora, de las terapias de primera generación, ¿no? En donde Minuchin y todos los autores hablaban de que se necesita un papá y se necesita una mamá. Y necesitamos que toda la familia sea Barbie Ken porque si no algo va a salir mal. Que sí, en aquel tiempo las cosas salían mal, pero no había esta perspectiva crítica a la terapia, sino directamente los autores decían, algo salió mal, es porque no está papá, o, no, está mal, es porque faltó mamá, ¿no? Y creo que justamente, y creo que la parte laboral es súper importante para entender esto, porque efectivamente te quita 8 horas al día y un montón de energía para el proceso educativo. Sí se requieren de redes de apoyo y sí se requiere como ensanchar la familia para poder cuidar de un niño de manera óptima, ¿no? Para que no crezca con, es que no me gustaría llamar traumas o carencias, porque justamente pone a la persona en una posición de víctima, pero para que sea lo menos, para que tenga todos Como los elementos. áreas menos desarrolladas. Ajá, o sea, que tenga áreas con menos desarrollo. Evitar el subdesarrollo de alguna área, pues sí, se necesita ensanchar y se necesita que, 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 que haya alguien más que esté en el proceso. Pero también esta idea de que tiene que estar papá y tiene que estar mamá está bien metida en los pacientes, porque justamente cuando llegan a consulta, sobre todo cuando es terapia de niños muy pequeños, es que soy divorciada, o es que no, bueno, con niños no me han llegado papás, ¿no? Pero es que soy divorciada y es que estamos separados y entonces por eso se debe comportar mal. Ya haces el análisis y es otra cosa, o es que, nuevamente, como diría Minuchin, el niño está subido en los hombros de la abuela y la presencia o ausencia del otro progenitor no importa. Hay otra situación, pero justamente las personas se autovictimizan, pudiera decir, no me gusta. Ven Pues su más bien que no problema. están como cumpliendo el modelo patriarcal y eso es lo que te hace ver diferente a, ¿no?
y que aparte las demás personas te señalan. No es solamente que no lo cumplas, sino que todos los demás están como sancionando que ese no es como el modelo ideal que está planteado en la sociedad. Porque en realidad esta cuestión de la crianza entre mujeres siempre ha sido. O sea, también es algo que cuando lo iba leyendo, que hablaba de papá y mamá y esas cosas, pues a mí me remitía que en realidad siempre la crianza ha estado más del lado femenino y que es una crianza entre mujeres. No solamente es mamá y los bebés o las bebés, sino que es mamá y la abuela o la suegra o la tía o las hermanas o esta situación, pero en realidad la figura masculina dentro de la crianza está muy perdida. O sea, ¿no? No sé. Sí importa, porque sí existe, y de hecho eso fue algo que también me gustó del capítulo, porque usualmente es así como de si tienen problemas es culpa de la madre, ¿no? O de toda la crianza está recargada en la madre, ¿no? Pero en realidad pues, los padres o estas figuras masculinas dentro de la familia, pues también están enseñando a partir de este modelaje. También están enseñando a partir de la ausencia, también están enseñando cómo están tratando a las mujeres, también están enseñando, bueno, es hablando como de familias tradicionales, no sé cómo manejarlo, como familias heterosexuales, podría ser. pero pues eso también existe, ¿no? O sea, tanto las mujeres como los hombres dentro de la familia, aunque también sean familias extensas, están enseñando justo estos roles y estas formas del género, ¿no? Entonces, no sé. Creo que también eso es algo que... Frida. Esto a mí me remonta a la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué nos puede aportar un libro de perspectiva de género? Entonces, creo que eso va tocando diferentes contextos, la parte personal, pero también cómo nos vamos desenvolviendo desde cada contexto. Como pareja, ¿no? Teniendo hijos o hijas, como profesionales, desde la docencia, la investigación, en la vida cotidiana, en la calle. Entonces, si bien me acuerdo mucho que planteaba un punto de guiar a las personas hacia la coeducación, que al final busquen su autonomía, deconstruyan. Creo que no solamente basta con leerlo, ¿no? Libros y libros de perspectiva de género, sino que eso también implica pues un proceso personal de sensibilización, ir a cursos, talleres, adentrarte en conferencias, en terapia. Entonces, pues creo que es un bagaje de mucha riqueza y sobre todo, como bien mencionan, tener esa actitud de reflexión y de crítica para abordar justamente estos temas. Sí. Pues sí. O sea, Pues, exactamente va a ser redundante, ¿no? Porque, pero creo que algo que de lo que dijo Frida que es bien importante es no solo leerlo, sino darte el lujo de cuestionarte, de decir, ok, no soy el malo del cuento, pero algo estoy haciendo mal y algo no estoy haciendo bien o algo puedo estar lastimando a una persona. Y cuando leía la parte de poder, que habla de poder con, poder sobre y así, justamente me remite a mis relaciones interpersonales y a mis relaciones de pareja. Justamente una en la que el tipo decía que era súper deconstruido, ¿no? Y justamente uno tras uno de sí hacía esto, sí hacia lo otro, sí hacia aquello, ¿no? Y entonces te hace cuestionar, ok, el tipo traía 40 cursos sobre feminismo y iba a marchas y la fregada, pero ya de la puerta de su casa para adentro era otra cosa, ¿no? Y no estaba dispuesto a ser sensibilizado, a autosensibilizarse, porque no creo que nadie te pueda sensibilizar. Tú solito tienes que decir, a ver, puedo estar ejerciendo violencia y puedo estar haciendo cosas bien perversas a mi alrededor, necesito solucionarlo para antier. Y también sí, como desde esta mirada, perdón, Bárbara, desde esta mirada relacional, ¿no? Como bien dices, Gustavo, decir, estoy leyendo el libro, sí, actúo muy bien, en esto lo voy desarrollando, pero ya a la hora de actuar, creo que también depende mucho con quiénes nos vamos relacionando, estas redes de apoyo, desde qué contextos, la formación, entonces eso también va enriqueciendo mucho en la parte del desarrollo personal. Ahora sí, Bárbara. No, creo que
justo dejan el capítulo que más te puede pegar, ¿no? O sea, darte cuenta de la violencia que tú también ejerces, ¿no? Y que mediante el poder que tienes, que, o sea, antes de leer el capítulo, ¿no? Estar montada en una licenciatura era como de, pues qué nice, ¿no? Ya me titulé y todo fine, ¿no? Colgué mi titulito, pero no te das cuenta, o sea, como en el cotidiano no te das cuenta que eso también ostenta poder y que eso también ya no solamente es lo que dice Bárbara, porque Bárbara lo dice, porque Bárbara en su debraye opina esto, ¿no? Sino también ya traes atrás lo que la psicóloga Bárbara dice, porque ella sabe, ¿no? Como chiste de Franco, ¿no? Sabe cosas, ella sabe cosas, ¿no? Entonces, creo que este capítulo, ¿no? Que después de que ya te hablaron de todo, ¿no? Casi todas las esferas de la vida, hablar de poder, ¿no? Y que también te des cuenta de los poderes que ejerces y de las mismas violencias que ejerces, no solamente hacia las personas, ¿no? Con las que te rodeas, sino también para ti misma o para ti mismo, creo que sí es algo como que te dejan los catogazos más fuertes hasta el final y poder hacer una reflexión de verdad crítica de ello, ¿no? Y no solamente, como decías, no quedarte con la reflexión de, ya lo reflexioné, qué padre, ¿no? Sino llevarlo a la práctica. Creo que eso es algo a lo que invita el libro al final, ¿no? Llevarlo a tu vida. Ujú. Que pudiera ser como esa semillita sembrando desde la duda, desde el autoconocimiento, y pues con eso los podemos ir dejando a quienes nos están viendo. ¿Y les gustaría decir algo más? Pues que lean el libro, ayudarían a hacer más famosa a sus Que lo lean. autoras. Sí, porque no recuerdo que hubiera algún autor hombre, permítanme un segundo, No, No hay. borrando No. hombres. No. Sí, creo que en hagan estos famosas primeros a sus años autoras. no había muchachos en el pie. En Pero aquel estaba entonces. ¿cómo se llamaba este hombre? Y lo peor es que es narrativo, y se supone que Williams, Williams. Se el supone que doctor también Williams Williams, estaba desde el principio, pero bueno, capaz si no quiso meter las manos en el libro, yo qué sé. capaz que no. Pues sí, pues hay que leer, o sea, Léanlo. igual que la semana pasada, léanlo, siéntense, léanlo, gócenlo, si les toca sufrirlo un ratito, sufranlo, porque bueno, yo que ya he leído otras cosas más densas, el proceso de autosensibilización no es bonito, duele, sobre todo siendo niño. Siendo varones, es doloroso el proceso y te hace tener que escribirle a una persona a las 3 de la mañana, oye, metí la pata, sorry. Ya sé que pasaron 4 años, pero sorry. Pero es importante saberlo y reconocerlo. Y Y hacer tener algo con eso. Exacto. agarrar el teléfono a las 3 de la mañana cuando ya tuviste la crisis existencial. Pues vale la 3 pena. de la mañana no es la mejor de las horas, pero es importante hacer algo. Por eso dije un mensaje, no llamarle a la persona, porque si te van a refrescar tu madre. Yo soy más de mensajitos. No, bueno. Muy bien, pues con esto vamos a cerrar el día de hoy. Les agradecemos su escucha y nos vemos la próxima semana, como ya mencionaron, para abordar el tema de las terapias de conversión sexual. Suscríbanse al canal o síganos en Spotify o Instagram. También déjenos sus comentarios con su opinión y a los haters, cuando se les pase el coraje, nos vemos en los columpios. Bye.